Leticia, que es la que ha hecho su posición recientemente. Cuéntanos, Leticia. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias y también suscribir todo lo que se ha dicho en esta mesa. Y también voy a intentar ser breve por si tenéis algún tipo de pregunta así más concreta para que la podáis formular. A mí me gustaría centrarme sobre todo en dos aspectos. Primero, solo puntualizar sobre la motivación, por qué alguien decide opositar al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado teniendo una formación técnica, y luego también algún aspecto sobre la preparación e incluso la realización del examen. En cuanto a la motivación, evidentemente lo más claro es tener cierta vocación de servicio público. No digo que se tenga muy claro, pero al menos normalmente si se ha pasado por una experiencia profesional previa, y os digo que en mi promoción de este año somos 26, las edades oscilan entre, 2 personas tienen 28 hasta 38, o sea que incluso viniendo del resto de especialidades, hay uno de técnicas, uno de económicas, mitad y mitad de jurídicas y de sociales, prácticamente todo el mundo tiene ya un bagaje profesional. Es decir, la gente ha experimentado en la mayoría de los casos, y esto ha cambiado en los últimos años porque antes no era así, la gente ha experimentado lo que es una experiencia profesional en el ámbito privado, considera las ventajas e inconvenientes que tiene y se lanza a opositar. Es una decisión que en cualquier caso debe ser meditada porque exige mucho sacrificio, pero es una experiencia que puede ser muy enriquecedora y muy satisfactoria. Entonces, la motivación evidentemente pues puede ser tanto desde tener una mayor conciliación de la vida profesional con la vida personal, la estabilidad, la permanencia, pero decididamente si al final se valora, por ejemplo, más aspectos económicos o incluso se tiene muy claro que se quiere tener una carrera concreta, por ejemplo, en el ámbito internacional o en un ámbito concreto de la administración, y finalmente ese tipo de aspiraciones no se satisfacen, pues al final no creo que la persona pueda estar muy contenta desempeñando un trabajo en el ámbito público. Si prima la vocación de servicio, pues al final vas a estar satisfecho porque eso prima sobre cualquier otro tipo de preferencia personal, ya sea económica o sea de área de trabajo, porque aunque es verdad que hay mucha movilidad, pero también nos dicen que cada vez la movilidad es un poco menor y hay que estar abiertos a trabajar allí donde hace falta y con capacidad de trabajo y sobre todo poniendo pues todo el esfuerzo. Y en cuanto a la preparación, igual suscribo todo lo que ha dicho Inmaculada. Sin embargo, yo diría que el proceso de preparación, sobre todo para los ingenieros, tiene mucho no solo de aprendizaje, sino también de una labor de autoconocimiento y de autocrítica, porque muchas veces los ingenieros acabamos la carrera y pensamos que sí, que podemos hacer frente a cualquier tipo de reto o de desafío, y eso es cierto. Pero en la oposición hay gente muy buena, que viene de todas las titulaciones. Hay politólogos, sociólogos, psicólogos de cualquier rama y la gente es muy válida, sabe mucho de todo y realmente tú te mides en una igualdad de condiciones con ellos. Tienes fortalezas, la capacidad analítica y lógica, que a lo mejor ellos no tienen tan desarrolladas. Ellos tienen mayor capacidad memorística, nosotros menos, pero al final hay un cierto equilibrio. Entonces, en el proceso de preparación uno tiene que ser consciente de lo que hace mejor, pero también de lo que hace peor, o sea, de lo que no sabe, y preguntar por lo que no sabe, investigar, ser muy proactivo, buscar información, buscar apoyo. Es verdad que el preparador es una figura fundamental en mi caso y en el de la mayoría, pero no es lo único. Uno tiene que leer, tiene que estar abierto a aprender, a saber que no se sabe de muchas cosas de las que están pasando, y si uno a lo mejor pues no tiene muy claro determinados acontecimientos en el contexto político internacional, pues lo primero que tienes que hacer es preguntar ¿a qué publicación me puedo suscribir? ¿Cómo puedo aprender? Porque todo al final, todo está todo en internet, pero también está en papel. Hay multitud de medios que te permiten ponerte al día rápidamente, con esfuerzo. Y luego, en cuanto al proceso de examinarse, pues es un proceso muy exigente desde un punto de vista físico y desde un punto de vista psicológico también. Entonces, al final, y esto es una opinión no solo personal, sino que además recoge la opinión de casi todos los compañeros, porque hablamos mucho de cómo ha sido el proceso de examinarnos, es un proceso largo, de desgaste, pero en el que en cada prueba que se hace, el tribunal
tiene en mente una serie de requisitos o de características que debe cumplir el opositor. Y básicamente no solamente se trata de los conocimientos, que eso se da, por supuesto, que esos conocimientos van a estar adquiridos y que se exponen pues con claridad, con orden y con exhaustividad. Pero también el tribunal valora otra serie de aspectos que luego van a ser claves, entiendo, todavía no he empezado mi carrera profesional dentro de la administración, aunque sí es verdad que yo ya llevaba como 5 años trabajando en una entidad pública empresarial y había trabajado en una oficina comercial, entonces tenía una cierta idea de cómo funcionaba la administración, pero nos recalcan mucho los profesores que la actitud de humildad es esencial a la hora de no solamente desempeñar un trabajo, sino también cuando se va a hacer los exámenes. El opositor debe estar seguro y tranquilo en la medida de lo posible, lo cual es muy difícil, imposible. Sin embargo, se busca también una cierta actitud de reconocimiento de me he esforzado mucho, pero a pesar, y llevo en las mejores condiciones posibles. Quiero demostrar todo el trabajo que he realizado, pero a pesar de todo hay que ser humilde, porque es muy difícil dominar el temario, es muy difícil, por mucho que se aprenda y que se estudie, saberlo todo sobre todo, es imposible. Entonces, al final, esa actitud en la que uno va reconociendo qué es lo que hace mejor, qué es lo que hace peor, pone especial énfasis en trabajar en aquellas partes que lleva más flojas, no solo del temario, sino también a lo mejor, por ejemplo, en la actitud cuando uno lee los ejercicios, en la actitud cuando uno expone los temas. Hay una serie de parámetros en los que uno se puede fijar y al final, cuando uno llega frente al tribunal, no cabe más que una actitud segura de sí mismo, pero sobre todo humilde. Y eso es algo que nos han recalcado mucho, que de verdad se valora en el ejercicio de toda la carrera profesional, que no es una carrera profesional al final para el lucimiento personal, sino para el servicio al ciudadano. Entonces, teniendo eso en mente, yo creo que es igual mucho más fácil afrontar pues cuando uno no lo hace del todo bien, cuando va con el preparador a clase, pues, que al final es difícil. Uno tiene que ser autoexigente, pero también reconocer que, bueno, que al final, dentro de lo que cabe, unos días se hacen las cosas mejor y otros días no tanto, pero que si uno persevera, al final los resultados son positivos. Y esa es mi experiencia personal.